Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y está lloviendo, pero damos gracias a Dios por todo. Hechos capítulo 9. Del verso 43 y de ahí pasamos al 10. Capítulo 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Amén. Padre, ahora vamos a exponer tu palabra. Espíritu Santo, por favor, dame la gracia y la sabiduría para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, yo no estaba, Señor, en Palestina, cuando tu mano me llena de ternura, al compás de los himnos celestiales, ella te mecía en su cuna. Yo no vi la estrella que en la noche señalara el camino hacia esta flor, y pude oír aquella voz
pasado dejamos a Pedro después de un culto evangelístico donde hubo un milagro. Lo dejamos allá en Jope. La visita de Pedro había sido de bendición. Eneas, que hacía 8 años que estaba postrado en una cama, Pedro lo visitó y Eneas se sanó. Tabita o Dorcas, que había fallecido, mandaron a buscar a Pedro y él oró y Dorcas resucitó. Yo pienso que después de estas 2 intervenciones, Pedro decidió tomarse un pequeño descanso. Y aquí lo encontramos en el 43 del 9 que dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pudiéramos decir que Pedro dijo: antes de regresarme a Jerusalén a reasumir las funciones como líder, déjame quedarme aquí en casa de mi amigo Simón y unos días, y después de un descanso regreso. Pero Dios tenía un plan muy especial para con el apóstol San Pedro. Le había dado unas asignaciones y Pedro la había cumplido. Y ahora Dios le iba a dar una tarea más difícil, más complicada, porque para llegar al camino de lo difícil se comienza por el camino de lo fácil. Y ahora Pedro está allí y Dios lo va a emplear para una labor que habría de ser especial, excepcional. Los gentiles no eran bien recibidos por los judíos. La enseñanza que la generación de Pedro recibió, especialmente de la escuela de Shammai, uno de los líderes de los rabinos prominentes, que tenía una academia y que ejercía mucha influencia en el pensamiento y en la vida de los judíos. Esta academia dirigida por Shammai había inculcado en los judíos ese antagonismo hacia los gentiles, que vieran a los gentiles como seres inferiores, que era imposible que los gentiles alcanzaran el favor de Dios. Quizá el trato que los gentiles le dieron a los judíos durante el cautiverio babilónico influyó para que se formara ese concepto, para que se tuviera ese antagonismo, ese odio, ese menosprecio hacia los gentiles. Y Pedro era parte de esa generación. Y Pedro también tenía sus prejuicios acerca de los gentiles. Pero ya la salvación hacia los gentiles había sido predicha por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Era un misterio que todavía no había sido revelado. Y muchos profetas pasaron y pasaron.
y el misterio no había sido revelado. Pero en el plan y en el propósito de Dios estaba que nosotros, los gentiles, alcanzásemos también la salvación y el perdón y ser aceptados como miembros de la familia de Dios. Pero había que derribar barreras raciales, barreras culturales, religiosas, que las pone el hombre, porque en Dios no hay barreras, en Dios no hay nada de eso, porque Dios no mira el color de la persona ni el lenguaje que habla. Dios mira el corazón de la persona. No importa si es blanco o si es negro, si es mestizo o si es antillano, si es mexicano o es centroamericano o es europeo o sudamericano. Dios no mira su nacionalidad. Dios no mira su raza. Aleluya. Dios mira el corazón. Y para Dios no hay acepción de personas. Pero estas barreras estaban ahí. Esos prejuicios estaban ahí. Y había que derribarlo. Y Dios había señalado a Pedro para que fuera el portavoz, para que fuera la persona indicada en comenzar esta gran obra en que el Espíritu Santo debía, aleluya, manifestarse al pueblo gentil. Y Dios sabía que debía hacer algo especial en Pedro. Aleluya. Y el texto sagrado se encarga de decirnos en el 10 que había en Cesarea, puede leerlo por ahí, un hombre llamado como Cornelio. Aquí hay un hermano que se llama Cornelio, por cierto, de la Gran Colombia. Aleluya. ¿Ven? Un hombre llamado Cornelio. Pero observe bien quién era Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la italiana, que era un centurión, un oficial romano que comandaba cientos de soldados. Era una persona de gran influencia. Y este Cornelio, había algo que lo distinguía. En primer lugar, dice la Biblia que era ¿qué? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aunque ocupaba una posición importante, aunque ocupaba una posición de mando, tenía mucha influencia, pues era un jerarca militar. Sin embargo, este oficial romano dice que era piadoso. No era un impío. Porque ¿cuál es la diferencia entre el pío y el impío? El impío es el que hace impiedad, el que hace maldades, el que no tiene misericordia. El pío es una persona piadosa, que es compasivo, que es bondadoso, que es temeroso.
Y dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Pero llama la atención que su casa también lo era. Que su casa seguía su ejemplo. Que había influido de una manera muy especial en su familia. Que aunque tenía autoridad para mandar a los soldados, pero en su casa era el padre de familia bondadoso, que sus hijos podían acercarse a él. Pues cuando llegaba a la casa se quitaba el uniforme y se quitaba las preseas y se quitaba las medallas y se ponía el traje ¿de qué? De padre, de esposo. Los hijos podían, reitero, acercarse a él. Y había logrado que también su casa le siguiera. ¿Qué más encontramos en este hombre? ¿Qué dice? Usted lo ve ahí. Que hacía ¿qué? Muchas limosnas al pueblo. Lo que quiere decir que era bondadoso, era desprendido, tenía recursos y le gustaba, ¿verdad?, socorrer al necesitado. Y lo hacía sin ningún miramiento. Lo hacía porque tenía un corazón bondadoso. Pero ¿qué más dice el texto sagrado de Cornelio? Usted lo ve ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y oraba qué? A Dios siempre. Sus altas funciones como oficial romano no le impedía acercarse a Dios. Cornelio tenía su tiempo dedicado a Dios. Y con esto nos da un ejemplo. Ay, no, yo estoy demasiado ocupado en mis negocios, me diría usted. Tengo un trabajo que me absorbe. No tengo tiempo. Pero aquí encontramos a un alto oficial con muchos compromisos y responsabilidades, que él sacaba tiempo para orar a Dios. Pero la Biblia nos dice que lo hacía siempre. Era una costumbre, era un hábito. Él no podía, ¿verdad?, mantenerse si no oraba a Dios. Si no sacaba su momento para hablar con Dios. Doblaba rodillas delante de la presencia de Dios. Y el texto sagrado sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo el texto sagrado? Que mientras él estaba en oración, dice, este vio claramente en una visión. ¿Qué es una visión? Es cuando se entra en un éxtasis que usted piensa que está fuera del cuerpo y entonces ve una visión. Dios le muestra una visión. ¿Cuál fue la visión que vio Cornelio? Dice como a la hora 9 del día, aproximadamente las 3 de la tarde. ¿Cuál fue la visión que él vio?
dígalo ahí, dígalo ahí. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía como, Cornelio. Lo llamó por su nombre. Aleluya. Cuando Dios llamó a Moisés en la visión de la zarza que ardía y que ardía y que no se consumía, también lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Aleluya. Y el ángel le dijo, Cornelio. Y vamos a ver, él mirándole, es decir, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado. Y es muy importante entender que el ser humano no puede resistir la presencia de lo sobrenatural. Se llena de temor, pero no un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Porque cuando Dios llega no es para infundir miedo ni pánico, sino reverencia, contrición, arrepentimiento. Y Cornelio, muy atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y escuche bien. Y le dijo, ¿tus qué? ¿Tus qué? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya, santo. ¿Está pendiente Dios a nuestras oraciones? ¿Está pendiente Dios de nuestras ofrendas? Cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos en una actitud de agradecimiento, debe decirle que Dios está pendiente a eso. Amén. Tus oraciones y tus limosnas, entiéndase, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya, santo. Dios estuvo atento a todo lo que Cornelio hacía. Y como lo hacía de corazón, por eso todo lo que usted y yo hagamos, vamos a hacerlo con el corazón. Amén. Amén, gloria. No para ser visto, sino con el corazón. Señor, yo hago esto con el corazón, con agradecimiento. He recibido tanto de ti. Aleluya. Me tiene con vida, me tiene vivo, protege mi familia. Entonces lo que yo hago, lo hago en una actitud de fe, en una actitud de agradecimiento. Y entonces son aceptos. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuál es el resultado? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir ¿a quién? A Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Siga. Tiene por sobrenombre Pedro y le da dirección exacta. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Señor es tremendo. El ángel fue específico. El Señor es tremendo. Y el ángel le dijo, Pedro, Wow.
te va a decir qué es lo necesario para tú hacer. ¿Por qué el ángel no le predicó a Cornelio? Eso es para los ángeles. Porque el ministerio de la predicación, el ministerio, aleluya, de la salvación por gracia a través del mensaje, no le ha sido confiado a los hombres, a los ángeles. Le ha sido confiado a ti. Me ha sido confiado a mí. Los ángeles con muchísimo gusto lo hubieran hecho, pero no fue a ellos, sino a aquellos a quienes Dios ha elegido. Han sido comprados con la sangre de Cristo. Y Dios ha puesto en nosotros esta encomienda de dar por gracia lo que gratuitamente hemos recibido. Y por eso el ángel se limita a decirle: Él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Y ahora sí, porque el ángel se fue, dio su mensaje y se fue, y entonces Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Le dijo: me pasó esto, así es que ustedes van a Jope y van a buscar a esta persona. Yo no lo conozco, pero el ángel me dijo que estaba allí en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Aleluya, santo. Y dice: a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Miren cómo se va desarrollando la escena. Aquel día, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar cerca de la hora sexta, aproximadamente 12 del día, por ahí mediodía. Pedro dice: tengo deseo de orar. Hay algo dentro de mí que me impulsa a orar. ¿No le ha pasado a usted eso? Que de repente usted está sentado y está conversando o está viendo cualquier cosa y de repente siente ese deseo de orar, y apaga todo y se tira de rodillas, porque usted siente ese deseo de ponerse de rodillas. Dios pone ese deseo. Aleluya. Y Pedro, al mediodía, no era usual al mediodía, pero él sintió ese deseo de orar y subió a la azotea. Vamos a ver lo que pasa. Mientras está allí en la azotea, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué sintió él? Dice que sintió hambre. Yo espero que, como yo voy a hablar de hambre ahora, usted no me diga que siente hambre ahora. Dice: y tuvo gran hambre. Y cuando uno tiene hambre, ¿quiere qué? Comer. Dice: y quiso
comer. Es posible que Pedro le dijera a su amigo, prepárame algo, tengo hambre. Así como no. Y mientras le preparaban algo, le sobrevino un ¿qué? Éxtasis. Algo así, cayó en un trance. Y ahí entonces va a venir la visión. ¿Cuál fue la visión que Pedro vio en ese éxtasis? Y vio al cielo que abierto. ¿Ha tenido usted algún sueño parecido a una visión? Un sueño cambió la vida de un jovencito con aspiraciones políticas, que tenía la habilidad de decir discurso y que le gustaba la política, porque se había iniciado en un partido de izquierda revolucionaria en su país. Y aunque ese jovencito era evangélico, pero no estaba 100% metido en lo que Dios quería. Y a ese jovencito Dios le dio un sueño. Y ese jovencito se vio en un lugar esperando un vehículo para trasladarse a otro lugar. Y de repente, de esta parte del cielo, ese jovencito vio que comenzó a salir fuego. Y atrajo la atención y dijo: oh, está saliendo fuego de ahí. El fuego se fue disipando y un gran telón, desde un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo, se fue desplegando con un gran mensaje para que el mundo entero lo leyera. ¿Qué decía ese mensaje? El amor al trabajo y el afán al dinero es la perdición de los hombres. Wow. Cuando ese jovencito vio ese mensaje, se miró así hacia adentro y se dio cuenta que no estaba bien. Y volvió a mirar, y debajo de aquel gran lienzo venían unas aguas que se hicieron un gran río, y venían muchas personas en barquitas y venían cantando: Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Aleluya. Agua de vida saludable para ti. Y ese jovencito, ahí en ese sueño, aleluya, se dio cuenta que no estaba bien. Ese jovencito fui yo. Dios me dio esa visión para cambiar mi vida. Para ese tiempo ocupaba yo las funciones de tesorero municipal en el ayuntamiento de mi pueblo, presidente del Movimiento Nacional de la Juventud, y era vicealcalde. Tenía 3 hijos. Y la pastora añade que tenía ¿cuántos? 2 o 3 muchachos. Pero cuando Dios me dio esa revelación, yo dije: hasta aquí llegué. Renuncié a la posición de tesorero
en el ayuntamiento de mi pueblo, renuncié a todos los cargos y como tenía una visa, me vine para Nueva York. A los 3 meses al alcalde lo sacaron y me fueron a buscar a mí porque era el vicealcalde. Pero ya yo no estaba allí. Dios sabía que eso iba a ocurrir y me sacó de allí porque Él no me quería como un político, me quería como un predicador de su palabra. Dios habla de una y de otra manera. Y Dios ahora iba a tratar con Pedro, porque Pedro no era fácil. Pedro estaba lleno de prejuicios que sus rabinos le habían inculcado referente a los gentiles. Y como Dios lo iba a enviar a una casa gentil, un judío no podía entrar a una casa gentil. Eso era abominación, porque así le habían enseñado. No que la Torá lo dijera. Y cuando hablo de la Torá, hablo de los 5 libros de Moisés. No, la Torá no decía eso. La Torá, por el contrario, exhortaba a que se tuviera compasión hacia el extranjero, hacia las viudas, hacia los huérfanos, afligidos. Pero los maestros judíos se habían encargado de llenar la mente de su generación, de esos prejuicios, y Dios tenía que quitar esas barreras. ¿Cómo lo iba a hacer? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Pedro está viendo un lienzo que está siendo bajado. En esa visión dice: wow, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Aleluya. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Ven? Allí había de todo, animales, ¿verdad? Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y ahora sí que Pedro dice: bueno, pues, wow, que me levante, que mate y que coma. Y entonces afloran sus prejuicios. Los prejuicios son muy fuertes. El evangélico no puede estar lleno de prejuicios. Los prejuicios te separan de tus hermanos. Hay evangélicos que piensan que son mejores que los otros. Ah, no, porque yo soy más cultivado que tú. Ah, no, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. Ah, no, porque yo tengo el pelo lacio y tú lo tienes muerto. Bueno, ¿el mío qué? Muerto. ¿Este pelo es muerto? Está muerto, no se mueve. ¿Verdad? Ah, no, porque tú tienes un colorcito y yo soy de piel un poquito oscura. ¿Sí? Se llenan de prejuicios innecesarios. Así es. Gloria a Dios. Que lo que hacen es separar la comunión. Como Pedro está lleno de prejuicio, entonces dijo: Señor, no. Y ese Pedro diciéndole al Señor: no. Porque los prejuicios son muy fuertes.
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque Pedro pensó que esto debía interpretarlo literal. No era el fondo, no era el significado. Pero él entendió que lo que se le estaba diciendo era que matara de los animales que había allí. Y dice, no he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, ¿qué pasa? No lo llames tú común. Y ahora Dios va entrando, va quitando de esos prejuicios que hay en Pedro. Y le dice, lo que Dios hace limpio, no lo llames tú inmundo. Es posible que el mundo te vea a ti como te conoció hace 10 años o como te conoció hace 20 años. Y cuando tus amigos te vean bajo esa percepción que tú era una persona mala, era un borracho, era un maldiciente, pero ellos no entienden lo que Dios ha hecho contigo. No ha hecho lo que Dios, no saben lo que Dios ha cambiado, cómo Dios ha cambiado tu vida. Aleluya, santo. Porque esa es la gracia del Evangelio. Aleluya. Que cuando Dios perdona nuestros pecados, se olvida de ellos. Lo tira en lo profundo de la mar. Es una forma de decir, se olvida completamente de ellos. Pero el hombre no es así. Siempre nos va a ver, no, a este yo lo conocía. Y cuando yo conocí a este tipo, no pueden entender que la gracia de Dios nos cambia. Amén. Que el poder de Dios nos transforma. Que Dios perdona nuestros errores. Que Dios perdona nuestros pecados, nuestros yerros. Pecados que cometimos en un momento, ¿verdad?, impensado, pero que nos arrepentimos, no lo seguimos haciendo, y Dios nos ve, aleluya, bajo el manto y la justicia de Cristo. Amén, aleluya. Y ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. Volvió él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ahora sí, que esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Esto quiere decir, Dios está ratificando, está confirmando el mensaje que le va a dar a Pedro. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y Pedro se queda ahora, ¿cómo se quedó Pedro? Ahora sí Pedro dice, ahora sí, ¿qué es esto? Yo no entiendo. I don't understand, dirían los caballos por aquí de este lado. Yo no entiendo, ¿qué es esto? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres, fíjese cómo obra Dios, fíjese cómo obra el Espíritu Santo, cómo va poniendo las cosas en su debido lugar. He aquí los hombres que había sido enviado por Cornelio,
los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entienda, cuando Pedro está diciendo, ¿qué es esto? Yo no entiendo esto. ¿Cuál es el mensaje? No entiendo. Hay unos hombres que están abajo haciendo ¿qué? Tocando la puerta. Porque el Espíritu Santo lo había guiado a ese lugar. Aleluya. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Hermano, Dios no se equivoca. Aquí no hay casualidades. Aquí no hay coincidencia. Los amigos que están aquí en esta tarde, el esposo de Berenice, su cuñado, es su cuñado, ¿verdad? Ustedes han llegado aquí no por casualidad. Dios lo ha enviado a este lugar. Aleluya. Para darle un mensaje de salvación, para darle una oportunidad. Igual que la hija de la hermana Margarita, están aquí porque el Espíritu Santo lo impulsó a llegar a este lugar, porque Dios quiere tratar con tu vida, porque Dios quiere tratar contigo, porque Dios quiere darte, aleluya, una oportunidad para que tú escapes por tu vida. Aleluya. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mire lo que pasa. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ahí interviene el Espíritu Santo. Aleluya. Ahí interviene el Señor. Gloria Y el a Dios. Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Aleluya. Gloria a Dios. Cada vez que usted vea en la Biblia Espíritu con letra mayúscula, se trata del Espíritu Santo. Si lo ve con letra minúscula, es cualquier otro espíritu inmundo. Pero aquí le dijo el Espíritu Santo, el Espíritu que lo había llenado en Pentecostés, el Espíritu que lo había impulsado a orar por Eneas, con 8 años de postrado en una cama. Aleluya. El Espíritu que lo había impulsado a orar por Dorcas para que resucitara. Ahora ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, le dijo, le dio una orden: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje. Pedro estaba lleno de prejuicio. Pedro tenía que ser tocado, golpeado, impactado. Y esto solamente lo podía hacer el Espíritu Santo. Y le da una orden. No me preguntes si son gentiles o si no son. Ese no es tu problema. Tu problema es obedecer. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios, aleluya, estaba interviniendo de una manera especial. Este mensaje no termina aquí, ya yo voy a terminar, pero esta parte.
¿Cuál es el verso que sigue? Entonces Pedro, fíjese que Pedro no preguntó, no, a Dios, al jefe no se le discute, al jefe se le obedece. Y aunque usted no entienda bien la orden, pero al jefe y con el jefe no se discute. ¿Qué pasa si un general le da una orden a un soldado y el soldado se para a discutir? Termina arrestado, porque el general dice: usted no está aquí para discutir, sino para obedecer. Pedro se levantó y dice: descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? ¿Quiénes eran estos 3 hombres? ¿Eran judíos? No. Estos 3 hombres que habían llegado a la casa de Simón el curtidor eran gentiles. Pero como el Espíritu Santo lo había enviado, y como el Espíritu Santo le había dado la orden a Pedro, Pedro no le pregunta: ¿ustedes son judíos? Porque los gentiles aquí no pueden entrar, porque nosotros no podemos juntarnos con usted. No. Dios le había dado la orden y comenzaba a desmontar esa maquinaria de prejuicio que estaba en Pedro. Y por eso él pregunta: ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa, a su casa, para oír tus palabras. ¿Cómo reaccionó Pedro? Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y para mí es muy importante, porque tanto el dueño de la casa, que era un judío, Pedro, que era un judío, ahora estos 3 gentiles que vienen con el mensaje, Pedro recibe el mensaje y le dicen: entren, hospédense aquí en casa. Los prejuicios en Pedro comienzan ¿a qué? A ceder. El Pedro que ha sido formado, ¿verdad?, por esa escuela tan rígida de que no tuvieran ningún contacto con los gentiles, ahora esto se va echando a un lado. Y por eso usted ve que el texto sagrado dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Yo termino con esto. Pedro llamó a algunos hermanos y le dijo: bueno, Dios me ha dado una encomienda que yo no sé. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a ocurrir, pero a mí me toca obedecer. Yo quiero que ustedes vayan conmigo para que sean testigos, para que ustedes vean, porque la verdad es que yo no sé qué va a pasar. A veces Dios nos da encomiendas que nosotros no sabemos y decimos: ¿por qué Dios me comisionó a mí?
¿por qué Dios me mandó a mí? ¿Por qué a mí? No entiendo. Y entonces al final usted puede decir, ahora yo me doy cuenta por qué Dios me comisionó, por qué Dios me llamó, por qué Dios me envió. Amén. Vamos a dejar, Josué, a Pedro que va camino hacia Cesarea con estos gentiles y algunos hermanos, porque lo bueno está por venir. El momento especial está por desarrollarse, pero Dios tiene que trabajar primero en Pedro. Tiene que trabajar en su mente, en sus prejuicios, en sus ideas, para que su gloria, para que la gloria de Dios pudiera manifestarse. Dios tiene que trabajar en nuestra mente, hermanos, en nuestros prejuicios, en nuestras ideas, para que podamos ver la gloria de Dios manifestada. Eso lo vamos a dejar para el próximo domingo con el favor del Señor. Pero antes de terminar este servicio, las personas que están aquí, Dios ha permitido que lleguen, porque la vida es tan corta y es tan sorpresiva que se puede acabar en cualquier momento. Por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso en esta hora yo quisiera hacer una oración por ustedes dos, el esposo de Berenice y su hermano. ¿Quieren levantar su mano y pasar aquí? Pásenle, vengan, que voy a hacer una oración por ustedes. Seguro que sí. Vamos a darle un aplauso a ellos.